A veces Dios no te está castigando, te está apartando. Y casi siempre se siente igual que una pérdida. Personas que se alejan, puertas que se cierran, sueños que parecen romperse justo cuando pensabas que iban a cumplirse. El silencio reemplaza las respuestas. La soledad reemplaza la compañía. Y lo que parecía promesa empieza a parecer abandono. Pero ¿y si lo que hoy interpretas como rechazo, en realidad es preparación? ¿Qué pasaría si los momentos donde más solo te sentiste fueron exactamente los momentos donde Dios estaba formando en secreto la versión de ti que un día sostendría un propósito inmenso? Quédate hasta el final, porque la historia de Joseph no es solo una historia antigua. Es una revelación poderosa para cualquiera que alguna vez se haya sentido apartado, olvidado o confundido por los procesos de Dios. Hoy vas a descubrir que a veces el pozo no es tu final. A veces es el lugar donde comienza tu preparación. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir explorando enseñanzas bíblicas profundas que transforman la forma de mirar la vida. Y comenta qué otro personaje o historia te gustaría entender desde esta perspectiva. Porque algunas separaciones no son pérdida, son entrenamiento para aquello que todavía no alcanzas a imaginar. La vida de Joseph parecía comenzar con privilegio. Era amado por su padre. Recibió una túnica especial. Tenía sueños que apuntaban hacia algo grande. Todo parecía indicar un futuro brillante, promesa clara, destino marcado, favor evidente. Pero muchas veces, cuando Dios revela propósito, la preparación que sigue no se parece en nada a lo que esperabas. Porque el propósito suele mostrarse como visión, pero se construye en procesos que duelen. José soñó grande, y poco después fue traicionado por quienes más cerca estaban. Sus propios hermanos lo vendieron, lo arrojaron a un pozo. Lo arrancaron de todo lo conocido, y en un instante, aquello que parecía inicio de grandeza se convirtió en aparente ruina. Ese momento debió sentirse como contradicción absoluta. ¿Cómo puede alguien recibir una promesa y luego ser lanzado al abandono? ¿Cómo puede Dios mostrarte algo tan grande y permitir después una caída tan profunda? Ahí está una de las verdades más difíciles de aceptar. A veces la distancia entre la promesa y el cumplimiento está llena de separación. Porque Dios no solo te lleva a un destino, te forma para poder sostenerlo cuando llegues. Y muchas veces, esa formación exige apartarte de todo aquello que haría imposible tu madurez. El pozo fue el primer gran silencio en la vida de Joseph. Y los silencios de Dios suelen ser los lugares donde más rápido dudamos de todo. Ahí abajo no había explicación. No había señales visibles del propósito. No había respuestas. Solo oscuridad. Solo eco. Solo la sensación brutal de haber sido arrancado de aquello que parecía seguro. Y eso le ocurre a muchas personas. Reciben visión. Sienten llamado. Creen que algo grande viene. Pero poco después todo parece quebrarse. La relación termina. La oportunidad desaparece. La puerta se cierra. La soledad llega. Y entonces el corazón empieza a preguntarse si escuchó mal. Si el sueño fue ilusión. Si Dios cambió de opinión. Pero el pozo nunca fue prueba de ausencia divina. Fue preparación invisible. Porque hay cosas que solo se aprenden cuando el ruido desaparece. Hay fortalezas que solo nacen cuando ya no tienes a quien impresionar. Hay profundidad que solo se forma cuando todo lo superficial ha sido removido. El pozo le quitó a José la comodidad. Le quitó la aprobación familiar. Le quitó la plataforma donde su identidad podía apoyarse. Y cuando todo eso desaparece, queda una sola pregunta. ¿Quién eres cuando te han quitado todo lo que usabas para definirte? Dios permite esa pregunta porque la respuesta correcta no se encuentra en lo que posees. Se encuentra en lo que permanece cuando todo lo demás cae. Y cuando todo lo demás cae, comienza la formación más profunda. Porque mientras tienes apoyos visibles, es fácil creer que tu fortaleza viene de ellos. Mientras todo funciona, es sencillo pensar que tu estabilidad depende de las circunstancias. Pero cuando esas bases desaparecen, algo esencial empieza a revelarse. Eso fue lo que ocurrió con Joseph. Después del pozo vino Egipto. Una tierra extraña. Un idioma distinto. Un sistema ajeno. Nadie conocía sus sueños. Nadie celebraba su propósito. Nadie entendía la historia que Dios estaba escribiendo en silencio. Y sin embargo, precisamente ahí comenzó a crecer la versión de José que un día podría gobernar. Porque el aislamiento tiene un propósito cuando está en manos de Dios. No te aparta para destruirte,
Te aparta para purificar motivaciones, para arrancar dependencias, para enseñarte a caminar cuando nadie te está observando. Un árbol que crece expuesto al viento desarrolla raíces más profundas que uno protegido de toda tormenta. Parece sufrir más, parece crecer más lento, pero cuando llega el tiempo difícil, permanece firme. Así trabaja Dios muchas veces. No te evita todos los vientos, te fortalece dentro de ellos. Porque el propósito verdadero no puede sostenerse con una fe superficial. Necesita raíces que hayan aprendido a sostenerse en secreto, lejos de la aprobación y lejos del aplauso. Y ese tipo de raíces solo nacen cuando Dios te aparta. Pero ser apartado no siempre se siente como formación. Muchas veces se siente como injusticia. Y ahí está una de las luchas más difíciles del proceso. Porque cuando no entiendes lo que Dios está haciendo, el corazón puede empezar a interpretar el silencio como rechazo. José no pidió ser vendido. No eligió la traición. No provocó el abandono. Simplemente obedecía el camino que tenía delante, y aún así terminó lejos de casa. Eso rompe muchas ideas cómodas sobre la fe, porque solemos creer que si hacemos lo correcto, todo debería salir bien inmediatamente. Pensamos que obedecer garantiza caminos fáciles, que ser fiel asegura ausencia de dolor. Pero la historia de Joseph destruye esa ilusión. La fidelidad no siempre evita procesos duros. A veces los atraviesa. Porque Dios está más comprometido con tu formación que con tu comodidad. Eso incomoda. Porque todos queremos destino sin proceso, promesa sin espera, propósito sin poda. Queremos fruto sin invierno. Pero la naturaleza misma nos recuerda una verdad profunda. Lo que crece demasiado rápido suele romperse con facilidad. Lo que madura lentamente desarrolla resistencia. Y Dios nunca apresura aquello que será grande. Prefiere tardar y formar bien, antes que entregarte algo para lo que todavía no estás listo. Por eso algunos apartamientos no son castigo, son protección. Dios te está guardando de recibir demasiado pronto lo que podría destruirte si aún no has sido preparado. Y esa preparación casi siempre ocurre en secreto, lejos de la mirada de otros, lejos de los aplausos, lejos de cualquier señal visible que confirme que estás avanzando. Ese es uno de los aspectos más difíciles del proceso. Porque al ser humano le gusta medir progreso con resultados externos. Queremos pruebas. Queremos reconocimiento. Queremos señales inmediatas de que el esfuerzo está valiendo la pena. Pero Dios muchas veces trabaja como la raíz bajo la tierra. Mientras arriba parece que nada cambia, abajo se está formando la estructura que sostendrá todo lo que vendrá después. Eso fue exactamente lo que pasó con Joseph. En la casa de Potifar no estaba cumpliendo todavía sus sueños. No estaba gobernando naciones. No estaba recibiendo honra pública. Estaba sirviendo, aprendiendo, madurando en lo oculto. Y ahí se estaba formando algo que el palacio necesitaría algún día. Disciplina, sabiduría, paciencia, integridad. Porque antes de darte autoridad visible, Dios desarrolla gobierno interior. Un hombre incapaz de gobernarse a sí mismo no está listo para gobernar nada más. Y muchas veces el apartamiento sirve para eso. Para que aprendas dominio interno antes de recibir influencia externa. Para que desarrolles carácter cuando nadie está mirando. Para que, cuando finalmente llegue la oportunidad, no te destruya aquello que tanto pediste. El secreto no es una pausa del propósito. Es parte esencial de su construcción. Y justo cuando parecía que todo comenzaba a mejorar, llegó otra caída. La acusación falsa. La injusticia. La prisión. Y ahí la historia de Joseph se vuelve todavía más desconcertante. Porque uno podría aceptar una caída al inicio del proceso. Podría entender un tiempo difícil como parte del aprendizaje. Pero cuando ya has sido fiel, cuando has resistido la tentación, cuando has hecho lo correcto, y aún así terminas encerrado, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Por qué? ¿Por qué obedecer si igual duele? ¿Por qué mantenerse íntegro si parece que la recompensa tarda demasiado? ¿Por qué seguir confiando cuando todo indica retroceso? Esa pregunta aparece en la vida de cualquiera que camina con propósito. Porque habrá momentos donde hacer lo correcto no producirá resultados inmediatos. Momentos donde tu fidelidad no será celebrada. Momentos donde parecerá que la obediencia te costó más de lo que te dio. Y es ahí donde se revela la profundidad real de tu fe. Porque una fe que solo permanece cuando todo sale bien todavía no ha madurado.
La fe madura permanece incluso cuando no entiende. Permanece cuando no recibe explicación. Permanece cuando el cielo parece guardar silencio. Como un faro en medio de la tormenta, que sigue firme aunque nadie vea su luz en ese instante. José permaneció. Y esa permanencia silenciosa estaba formando algo que ni siquiera él alcanzaba a imaginar. Porque Dios no desperdicia ninguna prisión cuando está preparando un palacio. La prisión fue el lugar donde todo lo superficial terminó de morir. Ahí ya no quedaban rastros de la túnica especial. No quedaban privilegios familiares. No quedaban señales visibles de la promesa. Solo quedaba José y Dios. Y a veces ese es exactamente el punto al que Dios necesita llevarnos. Al lugar donde todo lo que podía distraernos desaparece. Donde ya no podemos apoyarnos en títulos, relaciones, aplausos o expectativas ajenas. Donde finalmente descubrimos si nuestra fe estaba puesta en Dios, o en las bendiciones que esperábamos de Él. Eso fue lo que transformó a Joseph. Porque la cárcel no solo encerró su cuerpo, liberó su carácter. Le enseñó a permanecer sin reconocimiento, a servir sin recompensa inmediata, a confiar sin evidencia visible. Y esa clase de madurez no se aprende en escenarios cómodos. Se aprende cuando la oscuridad parece larga y aún así decides no rendirte. Como el hierro que atraviesa fuego para convertirse en espada. El fuego no pregunta si estás listo. Simplemente revela de qué estás hecho. Y muchos procesos de apartamiento funcionan así. No llegan para humillarte. Llegan para revelar y fortalecer lo que estaba siendo formado en secreto. Porque cuando Dios te aparta, nunca lo hace para reducirte. Lo hace para convertirte en alguien capaz de cargar aquello que un día pondrá en tus manos. Y mientras todo eso ocurría, algo invisible estaba alineándose. Aunque José no lo veía. Aunque Egipto parecía una tierra ajena. Aunque la prisión parecía un retraso absurdo. Aunque cada etapa parecía separarlo más del sueño que recibió cuando era joven. Dios estaba acomodando piezas que solo tendrían sentido tiempo después. Esa es una de las verdades más difíciles de aceptar cuando estamos siendo preparados. La mayor parte del propósito se construye sin que podamos entenderlo. Queremos explicaciones inmediatas. Queremos saber por qué pasó esto, por qué se cerró aquella puerta, por qué esa persona se fue, por qué el tiempo sigue avanzando y nada parece cumplirse. Pero Dios rara vez explica todo mientras forma. Porque si entendieras cada paso, dependerías de lógica. Y el propósito verdadero se aprende caminando por fe. Eso fue lo que vivió Joseph. Cada aparente retroceso estaba colocándolo exactamente donde debía estar. El pozo lo sacó de su zona cómoda. La casa de Potifar desarrolló administración. La prisión formó paciencia y discernimiento. Todo parecía separación. Pero en realidad era dirección. Como una flecha que debe retroceder antes de ser lanzada. Desde cerca parece pérdida de terreno. Pero ese retroceso contiene la fuerza que la impulsará hacia su destino. Así actúa Dios muchas veces. Te aparta, te retrae, te guarda. Y cuando finalmente te suelta, descubres que nunca estabas siendo detenido. Estabas siendo impulsado. Y entonces, cuando nadie lo esperaba, llegó el momento. Años de silencio. Años de espera. Años donde parecía que nada avanzaba. Y de pronto, una sola puerta se abrió. Una conversación. Un llamado inesperado. Un instante que cambió toda la historia de Joseph. Eso revela algo poderoso sobre cómo obra Dios. Él puede hacer en un momento lo que parecía imposible durante años. Puede acelerar en un día aquello que preparó durante décadas. Porque cuando el carácter está listo, el cumplimiento ya no necesita retrasarse. José fue llamado desde la prisión hasta la presencia de Faraón. Y lo impresionante no fue solo que saliera de la cárcel. Fue quien salió de ella. Ya no era el joven impulsivo que contaba sueños buscando aprobación. Ahora era un hombre formado por procesos. Un hombre que sabía escuchar. Un hombre que había aprendido paciencia. Un hombre que no necesitaba impresionar porque ya estaba sostenido por identidad profunda. Eso es lo que hace el apartamiento cuando permites que Dios trabaje en ti. No solo cambia tus circunstancias. Te cambia a ti, porque si José hubiera llegado al palacio demasiado pronto, probablemente el peso lo habría destruido. Pero después del pozo, después del servicio oculto, después de la injusticia, después de la prisión, estaba listo. Y cuando Dios sabe que estás listo, ninguna puerta cerrada puede impedir lo que Él decidió abrir. Y cuando finalmente llegó al lugar que Dios había preparado,
José entendió algo que solo se comprende después de atravesar el proceso. Nada había sido desperdiciado. Ni el pozo, ni la esclavitud, ni las lágrimas, ni la prisión, ni los años donde parecía que Dios guardaba silencio. Todo había sido parte de una preparación precisa. Porque Dios nunca improvisa formación. Cada temporada tiene un propósito. Cada retraso tiene una enseñanza. Cada separación está moldeando algo que será necesario más adelante. Eso cambió por completo la manera en que José miró su historia. Lo que antes parecía fragmentos sin sentido, empezó a encajar como una obra completa. Como esas piezas sueltas de un reloj antiguo que parecen inútiles por separado, hasta que alguien las ensambla y revelan un mecanismo perfecto. Así obra Dios. Mientras tú solo ves piezas dispersas, Él ve el diseño completo. Por eso el apartamiento duele tanto. Porque estás viviendo una parte del relato sin conocer todavía el final. Y cuando no conoces el final, es fácil confundir preparación con abandono. Pero José descubrió que incluso los caminos más oscuros estaban guiándolo exactamente al lugar correcto. No porque cada etapa fuera cómoda, sino porque cada etapa lo estaba convirtiendo en la persona necesaria para sostener lo que vendría. Y esa es una verdad que cambia todo. Dios no solo prepara bendiciones para ti, también te prepara a ti para ellas. Y fue precisamente cuando entendió eso que ocurrió uno de los momentos más poderosos de toda su historia. El reencuentro. Los mismos hermanos que lo vendieron aparecieron frente a él. Los mismos rostros que un día lo miraron caer al pozo. Las mismas voces que eligieron traicionarlo. Pero José ya no era el muchacho herido que habían dejado atrás. El proceso lo había transformado. Y ahí se revela una de las evidencias más profundas de que Dios realmente te preparó. Cuando puedes mirar lo que te hirió sin convertirte en esclavo del resentimiento. Porque el apartamiento no solo te entrena para recibir propósito, también sana aquello que podría corromperlo. Imagínalo llegando al poder lleno de amargura, con autoridad en sus manos y heridas sin resolver. Habría usado su posición para destruir. Pero Dios había trabajado demasiado profundo como para permitir eso. La prisión había roto su orgullo. El silencio había madurado su corazón. La espera había purificado sus motivaciones. Por eso pudo mirar a sus hermanos y decir una verdad que atraviesa generaciones. Lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo transformó para bien. Esa frase solo puede nacer en alguien que entendió el proceso. En alguien que dejó de mirar su historia desde la herida y comenzó a verla desde el propósito. Y eso también puede ocurrir contigo. Llegará un día en que mirarás hacia atrás y descubrirás que incluso aquello que más te dolió estaba siendo usado por Dios para prepararte. No para destruirte, para posicionarte. Y cuando finalmente entiendes eso, algo cambia para siempre dentro de ti. Dejas de preguntarte por qué Dios permitió ciertas temporadas. Y comienzas a preguntarte qué estaba formando en medio de ellas. Esa diferencia transforma por completo la manera de vivir. Porque quien solo pregunta por qué, suele quedarse atrapado en la herida. Pero quien empieza a preguntar para qué, comienza a descubrir propósito incluso en el dolor. Eso fue lo que distinguió a Joseph. No fue solo su capacidad de interpretar sueños. Fue su capacidad de interpretar procesos. De leer la mano de Dios incluso cuando todo parecía confuso. Y esa es una de las formas más altas de madurez espiritual. Poder reconocer dirección donde otros solo ven pérdida. Ver preparación donde otros solo ven retraso. Percibir construcción donde otros solo ven silencio. Es como quien observa una escultura a medio tallar. Desde afuera parece incompleta, fragmentada, llena de cortes bruscos. Pero el escultor ya ve la forma final. Cada golpe tiene intención. Cada remoción tiene propósito. Cada aparente pérdida está revelando algo más grande. Así trabaja Dios contigo. Cuando te aparta, no te está borrando. Te está esculpiendo. Está quitando todo lo que impediría que reflejes plenamente aquello para lo que fuiste creado. Y aunque a veces duela, ningún golpe de su mano carece de amor. Todo está formando la versión de ti capaz de sostener el llamado que viene. Y cuando finalmente llegas a ese punto, descubres que el apartamiento nunca fue distancia de Dios. Fue cercanía disfrazada de proceso. Lo que parecía silencio era formación. Lo que parecía retraso era alineación. Lo que parecía pérdida estaba despejando el camino. Eso cambia por completo la forma en que miras tus temporadas difíciles. Porque ya no las interpretas como interrupciones del propósito.
las reconoces como parte esencial de él. Eso fue lo que reveló toda la vida de Joseph. Nada fue accidental. Ni siquiera lo que parecía injusticia. Cada pozo lo empujó hacia Egipto. Cada injusticia lo empujó hacia la prisión. Cada prisión lo acercó al palacio. Cada aparente retroceso estaba empujándolo hacia el cumplimiento. Como la flecha que necesita ser tensada hacia atrás antes de alcanzar distancia. Si la flecha pudiera hablar, probablemente pensaría que está siendo alejada de su destino. Pero justamente esa tensión está preparando su alcance. Así obra Dios contigo. Cuando te aparta, muchas veces te está tensando para lanzarte más lejos de lo que imaginabas. Y aunque ahora no entiendas la presión, aunque el silencio parezca largo, aunque la preparación parezca excesiva, todo está construyendo capacidad. Porque Dios jamás te lleva a un lugar sin haberte formado primero para sostenerlo. Y cuando llegue ese momento, entenderás que cada separación tenía sentido. Al final, la historia de Joseph nos deja una verdad que puede sostenerte incluso en tus temporadas más oscuras. Si Dios te apartó, no significa que te olvidó. Significa que está trabajando en secreto. Aunque hoy no entiendas el silencio. Aunque la distancia duela. Aunque las puertas cerradas parezcan injustas. Aunque sientas que todos avanzan mientras tú permaneces detenido. Dios no desperdicia ningún proceso cuando está formando propósito. El pozo no destruyó a José. La prisión no canceló su llamado. El silencio no anuló la promesa. Todo estaba construyendo al hombre que un día salvaría generaciones enteras. Y puede que eso mismo esté ocurriendo contigo ahora. Tal vez este no es tu final. Tal vez este aislamiento no es rechazo. Tal vez esta pausa no es fracaso. Tal vez Dios te está apartando porque está formando en secreto la versión de ti capaz de sostener algo que hoy ni siquiera alcanzas a imaginar. Confía, aunque no veas. Permanece, aunque no entiendas. Crece en lo oculto, aunque nadie lo celebre. Porque cuando llegue el tiempo correcto, aquello que Dios preparó en silencio hablará con una fuerza que nadie podrá negar. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir explorando verdades que transforman. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia más te tocó y qué otra enseñanza bíblica te gustaría descubrir. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que a veces Dios te aparta, no para quitarte del camino, sino para prepararte para uno mucho más grande.